Bueno, arrancamos por este lado. Teníamos un desafío que tiene que ver con usar los espacios lo más eficientemente posibles. Nosotros tenemos a cargo no solamente logística o intendencia, que tiene que ver con los espacios, sino también tenemos mucha injerencia en mantenimiento y en gestión de las instalaciones, en la infraestructura y todo lo que es el uso racional de la energía y los costos asociados. Por lo tanto, queríamos encontrar el mix adecuado para poder explotar los metros cuadrados que tenía la universidad, satisfacer un cliente altamente demandante y cumplir con la educación de la mejor forma. Obviamente que esto redunda en una calidad en que lo percibe el alumno cuando la organización y las herramientas que uno da para poder educar son acorde a lo que están esperando los chicos cuando pagan la cuota. Tal es así que al principio nos encontramos con una serie de desafíos. Como les dije antes, nosotros tenemos una gran variedad de aulas muy distintas unas con otras, en tamaño, en ubicación, en características técnicas y equipamiento, que hacía que la demanda de uso de espacios sea muy dificultosa de distribuir en tanta diversidad. Por otro lado, queríamos evitar la situación de solapar comisiones, que eso genera un malestar con los docentes y los alumnos cuando iban a parar un aula que ya estaba utilizada. Me imagino que a ustedes les debe haber pasado. Bueno, cambiar en el momento a otra aula genera retrasos, genera malestar. Nosotros tenemos acá en el campus 4 edificios, ir de un edificio al otro a veces se dificultaba, pero no teníamos otra que hacerlo porque no teníamos una herramienta que nos ayude a comprender la problemática de movida y poder anticiparse a los problemas. También había un desafío de evitar pensar en construir más aulas porque la sensación era no nos alcanzan las aulas y en realidad el problema que teníamos es que no las estábamos utilizando bien o no había forma de utilizarlas bien porque la diversidad de toma de decisiones era enorme. Teníamos la necesidad también de modernizarnos, de innovar, de buscar herramientas que nos permitan no solamente tener una tarea, cumplir una tarea tediosa que es distribuir los espacios, sino también entender cómo funcionan las cosas, de tal manera de si teníamos que tomar decisiones de construir o dejar de utilizar otros espacios para convertirlos en aulas, tener esa información para la toma de decisiones era fundamental. Por lo tanto, era muy importante poder ver la historia de cómo se asignaron esos espacios, ver, digamos, los problemas que hubo y poderlos solucionar. Por otro lado, se dan situaciones, por ejemplo, en la carrera de ingeniería, en donde los alumnos participan de sus actividades teóricas en aulas y al poco tiempo tienen que ser llevados a un laboratorio. Nosotros llamamos afinidad entre una actividad y la otra. Tratamos de que esos espacios estén lo más cercanos posible para que esos alumnos no pierdan tiempo en ir de un lado al otro. Es importante que esas actividades estén concentradas en un mismo lugar. Teníamos que también procurar de maximizar los espacios, evitando la subutilización de las aulas, es decir, comisiones más chicas ocupando aulas grandes. No sé, nosotros tenemos, por ejemplo, aulas de 60 personas, 60 alumnos, y de repente había comisiones que las utilizaban con 30 alumnos. Eso hacía que otra comisión que quizás demandaba ese espacio ya la tenía ocupada y nuevamente hacer estos cambios sobre el momento que se está dando la actividad generaba caos y confusión. También nos permitía
el hecho de poder anticiparse a los problemas, poder colaborar con las áreas académicas para armar bien esas comisiones, digamos, tener un punto de partida donde la discusión sobre la racionalización del uso de espacios nos diera lugar para proponer soluciones y que ellos puedan repensar la forma en que miraban las comisiones y los tamaños de las comisiones y de tal manera de poder entre todos buscar una mejor solución. Esto llevó a investigar el mercado, evaluar distintas herramientas que nos ofrecían los integradores. Hemos visto herramientas locales, por lo menos de baja calidad, que no respondían a un software de clase mundial. También vimos otras soluciones de países limítrofes con bastante buen desarrollo. El problema que teníamos nosotros en ese sentido es que tratábamos de buscar la mejor solución al menor costo, porque, digamos, Argentina ya hace unos años que está pasando una situación económica difícil y cargarse muchas veces con costos, incluso con licencias en dólares o en euros, hacía que nosotros tengamos que analizar bien las propuestas para no generarnos un problema futuro, que esas matrículas se puedan mantener vigentes sin que sea una molestia para la universidad. Así que también fue un factor en el momento de analizar y lo tuvimos en cuenta. Finalmente decidimos por una herramienta que se llama Bullet. Bullet lo implementamos a fines de 2019. Tuvimos los primeros ejemplos de utilización en un entorno totalmente virtual, es decir, cuando terminamos de armar todo el set de datos como para empezar a simular, nos sobrevino la pandemia en marzo de 2020 y nos dio la oportunidad de repensar bien digamos, los criterios como íbamos a utilizar la herramienta en un ambiente totalmente virtual. Y acá está muy bueno escucharlos, digamos, en la última parte para ver cómo fue la experiencia. Nosotros lo que hicimos fue pensar en un campus virtual. La Universidad Católica ya tenía mucha experiencia en clases a distancia. Desde 2010 que vienen trabajando, incluso se había formado previo a la pandemia, sin saber que iba a venir la pandemia, obviamente, un departamento que ayudaba a todo el equipo docente a capacitarse en herramientas de educación virtual. Entonces, el costo de adquirir el conocimiento necesario como para salir en 15 días con toda la universidad en virtual fue menos que otras universidades que no lo venían haciendo. Nosotros ya teníamos algo de experiencia y no superaba el 5%. Por lo tanto, tuvimos que en 15 días pasar del 5% al 100%. La verdad que fue altamente desafiante, pero incluso la herramienta Bullet nos ayudó a entender cómo distribuir los espacios, esta vez virtuales. Lo que hicimos fue hacer una réplica exacta del campus en la nube. El aula de tal edificio se llamaba igual en la nube. Entonces, aquellos alumnos que se habían inscrito y que ya le habían llegado su programación académica, prácticamente no tenían que pensar dónde ir, porque era el mismo lugar donde había sido designado previamente. Eso evitó mucha consulta y mucha duda y estrés, obviamente, de los alumnos, cuando de repente, en vez de tomarse el colectivo y venir acá al campus, tenían que sentarse en su casa, conectarse a una clase virtual. Al principio fue bastante desafiante, pero rápidamente encontraron el lugar y, bueno, justamente Bullet nos ayudó a distribuir esas aulas virtuales como una herramienta de distribución. Obviamente que el aula virtual ya desaparece el concepto de capacidad, porque podía atender al infinito y no había problemas. El problema es cuando se tiene que distribuir físicamente porque tenemos límites reales. Lo que ven acá es una captura de pantalla del cronograma de distribución de aulas. Cada uno de estos casilleros, que parece una planilla Excel, son las comisiones y cómo se va distribuyendo a través de los horarios en las distintas aulas del campus. Digamos, en la parte vertical vemos las aulas y en la parte horizontal los horarios.
los rectángulos con colores, es la distribución que logró hacer la herramienta y, digamos, todas las características de esas comisiones que se están dando en ese mismo horario en forma apilada en las diferentes aulas. ¿Cómo trabaja la herramienta? Está basado en un algoritmo que distribuye un peso y lo distribuye a través de la maximización del uso de los espacios con distintas premisas que tienen que ver con horarios y que tienen que ver con características propias quizás de la clase, como les dije antes, el hecho de que podamos asignar por afinidad, la herramienta lo permite, digamos, cuando uno configura que tal comisión tiene que estar en cercanía con otra comisión y hacer que en esa simulación logre ese resultado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con docentes que quizás hacen car sharing y vienen todos juntos en un solo auto, que esos docentes tengan privilegio en cierta hora del día, lo tiene en cuenta y hace que la distribución sea sencilla. Por lo tanto, por un lado se pueden distribuir recursos que tienen que ver con docentes, sus horarios. En el medio tenemos la necesidad que tiene que ver con comisiones, con horarios, con materias, con facultades. Y por otro lado son los espacios. La herramienta permite integrar esos tres universos, analizarlos y de alguna manera brindar el mejor escenario de distribución. Por eso es una distribución súper compleja. Nosotros acá en Puerto Madero tenemos más de 200 aulas y casi 2.500 docentes en una población, como les dije antes, de más de 15.000 alumnos que pasan todos los días por los edificios. Ahora bien, yo arranqué la clase diciendo que era arquitecto y en el momento que yo tenía que ver toda esta información y poder tomar decisiones, me costaba muchísimo entenderlo desde las planillas, desde los colores y desde los horarios, porque aparte era la primera vez en mi vida que tenía que opinar sobre una distribución de espacios. Generalmente en otras organizaciones que no tienen esta problemática, uno reserva un espacio y no va más que usarlo y bueno, y que le imputen el metro cuadrado utilizado. Acá es mucho más complejo y aparte nuestros negocios son ofrecer espacios, muchos espacios. Entonces pasa a ser central el hecho de poder entender cómo funcionan las cosas y poder aportar valor desde el conocimiento y desde la profesión de uno, que en mi caso, como les dije, soy arquitecto y bueno, tenía que ver los datos de otra manera porque realmente me costaba muchísimo hacerlo. Mismo en pandemia decidimos avanzar con el modelado de todos nuestros edificios en una disciplina que se llama BIM, Building Information Modeling. Acá les voy a mostrar. Esto es uno de los 4 edificios que tenemos modelado en esta disciplina. Y esto básicamente es un gemelo virtual. Es decir, un gemelo digital. Es la copia, es la réplica exacta en materialidad, espacios, tamaño, peso, ubicación geográfica y características de nuestros edificios. Todo ese cúmulo de información que se genera cuando uno tiene un gemelo digital nos permite, a través de distintas disciplinas, someterlo a distintas, funcionalidades para que nos arroje resultados. Y en mi caso, para el análisis del uso de los espacios, nos permitía que esa base de datos de los espacios, que básicamente son polígonos que tienen un nombre, ese nombre está asociado generalmente a un aula, me permita poder traer otra base de datos de un aula que fue utilizado en cierto tiempo, tantas veces, y poder analizar esa información en un plano que, digamos, es lo que a mí más me sentía cómodo. Lo que están viendo acá es un corte de un edificio en 3 dimensiones, obviamente, pero esto también tiene su correlato en 2 dimensiones, donde ahí sí empezamos a ver los espacios. Y de esa manera poder ir construyendo nuestros propios informes y poder aportar una perspectiva diferente a la universidad y hacer las propuestas que sean necesarias para que
digamos, la información sea comprendida, sea fácil de ver. Obviamente que nosotros todas las propuestas las hacemos a rectorado, ya sea modificar aulas porque la capacidad, la demanda así lo requiere, entonces lo mostramos gráficamente y eso hace que sea muy sencillo de entender. O sea, nosotros teníamos toda la información generada en Bullet, la queríamos ver de otra manera, para eso pensamos en un modelo sacado de un gemelo digital. Acá les muestro un ejemplo de lo que es un gemelo digital. Y faltaba una herramienta de inteligencia de negocios que nos permitiera ver los resultados de Bullet en estas plantas de los edificios y empezar a analizar otro tipo de datos. Por lo tanto, incorporamos a las herramientas el Power BI, que nos permite levantar la información gráfica de estos gemelos digitales y poder analizar ahí la información generada en Bullet. Estas son las 3 herramientas de uso diario que tenemos para la toma de decisiones, para poder entender cómo funcionan las cosas, verlo desde distintas perspectivas y llegar, digamos, a optimizar el uso de las aulas, hacer propuestas a las áreas académicas o hacer propuestas a rectorado, incluso hasta nuestra interacción con los proveedores de servicio, que pueden ser desde internet en el campus, el hecho de poder concentrar la señal de Wi-Fi en ciertos sectores donde hay mucha demanda de espacios. Esto se trabaja también con un controlador en la nube que le da potencia a los puntos de acceso de internet. La verdad que es fabulosa la información, como la podemos manejar a alto nivel y de fácil comprensión, que eso era uno de los objetivos principales. La verdad que al momento hemos logrado el objetivo. Por un lado, la universidad dejó de ser virtual a fines de 2021, donde de a poco empezamos a volver al campus, inicialmente con las carreras que requerían el uso de laboratorios o actividades que en forma virtual era imposible de dar. Todas esas actividades habían sido suspendidas hasta que podíamos tener una perspectiva de la vuelta mucho más clara. Entonces, la primera facultad que volvió al campus fue medicina y empezamos a trabajar en algunos laboratorios, esta vez sin distribución de espacios, porque nosotros dentro del set de espacios de la universidad tenemos espacios exclusivos que no ameritan ser distribuidos con esta herramienta porque tienen exclusividad por sus características, ¿no? Desde aulas con elementos para lavar digamos, o hacer trabajos prácticos húmedos. Entonces hay piletas que pueden lavar los utensilios de la facultad. Eso realmente no los utilizamos para otra cosa que no sea medicina. A fines de 2021 ya se hablaba de la presencialidad total para inicios del 2022 y a partir de 2022 es donde empezamos recién a utilizar Bullet para distribuir los espacios físicos. Tuvimos que hacer algunas correcciones al principio porque realmente no habíamos probado la herramienta, esa es la verdad. En el último momento hicimos algunos ajustes y nos permitió simular y obtener el mejor resultado. ¿Cómo estamos ahora? Siempre me preguntan a mí si ahorramos dinero. Yo digo que el dinero también puede ser tiempo, puede ser recursos que antes se usaban de una manera y ahora los estamos usando para otra cosa. Por lo tanto, yo digo que hoy tenemos ahorros del orden del 30% en todo este trabajo de distribución de espacios, de hacer mejor las cosas, de tardar menos, de poder anticiparnos a los problemas. Eso generó mucha tranquilidad, primero a nosotros, que éramos los que teníamos el mayor desafío, y por otro lado las áreas académicas empezaron a confiar mucho en nosotros, que íbamos a darles una mano para que esas comisiones y esos docentes y esos alumnos tengan la mejor experiencia en el campus. Empezamos a tener eficiencia en asignación, digamos, considerando toda la complejidad de horarios, tamaños, afinidades, tipo de aulas, características, equipamiento.
Todo eso está previsto dentro de la herramienta y les ayuda a distribuir. Obviamente, tuvimos ahorros de tiempo y esfuerzo. Hoy lo estamos haciendo mucho más ágil, con mucha previsión. Redundó eso en ahorrarnos tiempo y poder dedicar ese tiempo para otras actividades que también demandaban nuestra atención. La flexibilidad que nos da la herramienta de volver a simular si vemos que el escenario propuesto no lo consideramos que no es el adecuado, entonces podemos volver a iterar y el software te entrega un resultado diferente y poder comparar un resultado con el otro para ver el mayor grado de eficiencia o eficacia, digamos, de la simulación. Y como les dije antes, lo importante es que Bullet genera sus propios indicadores. Estos indicadores queríamos complementarlo con toda la información gráfica que les comenté antes. Por lo tanto, hoy tenemos esta información en un solo lugar, lo podemos ver de diferentes puntos de vista, poder analizarlo con las áreas académicas para entender qué pasó con una comisión o qué pasó con una semana. Ellos, a su vez, pudieron ordenar mejor sus docentes. Trajo mucha tranquilidad a la comunidad el hecho de haber implementado una herramienta como esta. Y a nosotros nos da mucho manejo de la información. Acá hay un pequeño resumen de cómo nos fue. La verdad que fue todo un desafío. La implementación de esta herramienta funciona on-premise en la universidad. Están desarrollando una solución en la nube. Es muy fácil de usar, la herramienta es muy intuitiva. Y la verdad que desde nuestro punto de vista alcanzó los objetivos. Por lo tanto, estamos muy conformes con la herramienta. Ya lo hemos implementado en nuestras sedes del interior también. El segundo campus más grande que tiene la universidad está en Rosario. Ahí son 4 edificios y hay más de 50.000 metros cuadrados en instalaciones. Ya lo están utilizando. Ahora lo empezaron a utilizar en Paraná también, otra sede de la UCA. Un edificio un poquito más chico, pero igual de complejo. Y la idea es usarlo quizás en el segundo semestre también en Mendoza, que es nuestra sede cerca de la cordillera de los Andes. Nos ayuda muchísimo la gente de Bullet, o sea, están muy comprometidos con la herramienta. Independientemente del contrato que uno tenga con ellos, siempre están presentes para cualquier necesidad. Nosotros lo hemos hinchado bastante con los indicadores y nos ayudaron a conectar las tablas, a verlo en tiempo real, sin sacar un informe en PDF, poder conectarnos directamente a las tablas. Eso nos permitía tener agilidad y poder analizar. Ahora a continuación les voy a mostrar un ejemplo. Como les decía, analizar qué sucedió desde una óptica de un arquitecto, que generalmente cuando nosotros lo entendemos, también es mucho más fácil que el resto de la gente lo entienda, porque lo hacemos bastante sencillo de ver. Así que esta es la presentación. Ahora voy a pasar a la herramienta en Power BI para que vean cómo se ven estos indicadores. Bueno, antes de ir a los planos del edificio con los colores, quería mostrarles esto que les va a interesar muchísimo porque también es una tabla que nos permite ver cómo se comporta la distribución de los espacios en función a las aulas, el turno y el día de la semana. Es decir, la tabla está compuesta por filas a la izquierda, que son las aulas. Todas estas son las aulas. El número de aula, el edificio y la capacidad, entre paréntesis. Y después tenemos las columnas que están divididas de lunes a viernes, turno mañana, de lunes a viernes, turno tarde, y lo mismo en turno noche. Los colores son tendientes al 100% de la utilización, es decir, siempre estuvo utilizada esa aula, es el rojo, y el verde fue baches que se dieron por distintas características de la distribución. Quizás fue asignada a otra actividad y por eso
no se reflejó en una actividad académica. Entonces, ¿qué nos permite ver esto? En un mapa de calor, entender cómo está funcionando nuestra distribución y cómo está demandando las áreas académicas los espacios. Fíjense que la mayoría de las actividades se dan durante la mañana en la universidad, por eso los colores más fuertes tendientes al rojo están en el turno mañana. Acá están analizados los 3 edificios a la vez. Yo rápida, y a su vez tiene un filtro que es el tamaño del aula. Yo con esta barra podría decir, quiero analizar las aulas más chicas, que son hasta 25, y ahí me da una indicación que las aulas más chicas son las menos requeridas por las áreas académicas. Es decir, probablemente las comisiones estén demandando espacios más grandes. Y acá es donde iba antes de tener herramientas que a nosotros nos ayude a tomar decisiones que incluso tienen que ver con construir o cambiar el uso de espacios que antes se hacían por, digamos, por la ley de los 5 dedos oscilantes, digamos, era así, diciendo, bueno, me parece que necesitamos aulas de 25. Y entonces se ponían a construir aulas de 25. Resulta ser de que después tenían problemas y no sabían por qué había problemas. Y venía otro y decía, no, pero en realidad las aulas que necesitamos son de 40 en adelante porque las comisiones son grandes y vemos que la demanda de alumnos es importante. Entonces, modificamos las aulas estas de 25, le tiramos la pared y las convertimos de 40. Y entonces había que equiparla y hacer toda una movida de arquitectura que llevaba mucho dinero, mucho tiempo, mucho dolor de cabeza, porque las obras se hacen siempre en el receso, muchas veces no hay tiempo para hacer esas obras, y realmente las decisiones se tomaban con muy poca información. Hoy Bullet nos permite, a través de la conexión de su base de datos, poder entenderlo desde una óptica mucho más precisa, que tiene que ver, miremos los aspectos de diferentes ángulos. ¿Cómo es el tema de las comisiones? ¿Es verdad que las comisiones chicas son las que más demandan? Bueno, no. ¿Es verdad que la actividad en el horario nocturno se incrementó? No. ¿Por qué lo podemos decir? Porque realmente estamos viendo la información como es. O sea, si yo digo, quiero analizar, por ejemplo, quiero hacer foco en el piso primero del edificio San Alberto Magno, entonces, acá voy a poner todos los tamaños de aula que tengo y quiero ver cómo se comportó ese piso rápidamente. A vista de pájaro puedo ver cómo ocurrió los eventos en ese lugar. También puedo saber la cantidad de aulas porque obviamente la funcionalidad del Power BI me permite tener etiquetas que me digan información que hay en ese piso, en ese edificio en particular. Entonces, esto nos permitió hoy contar con esa información gerencial robusta, sostenida por todo lo que uno va cargando en Bullet, o sea, es información hiper resumida, referente de lo que está sucediendo en nuestro campus. Lo que están viendo acá es una planta del edificio, en este caso es el tercer piso del edificio San Alberto Moro, de acá de Puerto Madero, y lo que ven en colores es tendiente al azul oscuro, la mejor utilización del aula, elegimos el azul porque es el que representa la UCA, y tendiente a rojo, las aulas que menos se utilizaron. ¿Cuándo? Por ejemplo, el promedio de todos los miércoles a la mañana se divide desde 7:45 a 13. Ese mismo dato yo puedo verlo a la tarde, a ver qué sucedió a la tarde. Entonces veo que a la tarde el campus o este piso en particular está prácticamente subutilizado. Solamente se utilizó esta aula, la 352, donde hubo un 100% de ocupación. Después puedo ir al primer piso y decir, bueno, a ver cómo sucedió el primer piso los lunes o el promedio total de la semana. Entonces, rápidamente ordeno la información
de tal manera de poder entender cómo funcionó ese primer piso del edificio Moro durante la tarde. ¿Y qué pasa durante la mañana? Debería ser todo azul, efectivamente, salvo esta. Fíjense que yo puedo ver, si soy el director de operaciones, y con este indicador puedo decir, che, ¿qué pasó en el aula 162 que no se está asignando? Y ahí puedo ver información que tiene que ver, bueno, no se asignó porque esa aula tuvo algún problema, no se asignó porque nadie la quiere utilizar, porque falta equipamiento, porque, no sé, estuvo fuera de servicio por algún motivo. Y enseguida ver la información súper resumida y concreta de lo que ocurrió en el campus. Ahora vamos a ver otro edificio. Esto es lo que les decía antes. Estos son polígonos. Los polígonos tienen una identidad sacada del gemelo digital, que me dice que esa aula 155 tiene un nombre, se vincula ese nombre con las tablas de Bullet, y a través del Power BI, con toda esta información, tanto gráfica traída desde el gemelo digital como información de tablas, lo conjugo en un solo polígono y puedo ver la información en colores del nivel de utilización. Acá también puedo tener el promedio del uso de toda la jornada. Fíjense que apilándose los horarios, puedo ver que el edificio se está utilizando su 100%. Y bueno, digamos, en conclusión, ya para ir redondeando el tema, por un lado, la Bullet nos dio la posibilidad de cumplir el objetivo de distribuir bien los espacios, de dejar de tener espacios ociosos, de poder tender a ocupar el 100% de nuestra oferta de aulas. Siempre digo que un espacio que no se utiliza o se subutiliza es el peor de los escenarios, porque son metros cuadrados ociosos que uno podría utilizarlo para otro fin y que está esperando ser utilizado. Y eso realmente es un problema, porque uno no puede dejar de tener operación sobre ese espacio, que tiene que ver con limpieza, con seguridad, con equipamiento que está en ese lugar que no se está utilizando. Y nuestra principal preocupación desde el lado de operaciones, obviamente que es nuestra principal función, tiene que ver con maximizar el uso de espacios. Bullet nos permitió maximizar. Después teníamos la necesidad de ver la información y cómo la reuníamos para que sea de fácil comprensión. Ahí es donde asumimos el desafío de modelar todos nuestros edificios. Insisto, un gemelo digital no solamente da estas virtudes, sino también nos ayuda a entender el edificio desde lo técnico, digamos, ya pudiendo ver la volumetría, el gasto energético, el gasto termomecánico. O sea, hay un montón de ventajas de modelar el edificio en esta disciplina BIM. No solamente verlo bonito y digamos, en un entorno de inteligencia de negocios, sino también tiene muchas virtudes. Y en tercer lugar, incorporar una herramienta de inteligencia de negocios nos permite ver estos gráficos, apilarlos, volverlos a ordenar para tener mejores conclusiones sobre la información. Nos permite ayudarnos a la toma de decisiones gerenciales, asignar costos, recursos, analizar desde muchos aspectos la sanidad de nuestra organización. La verdad que los desafío a poder, digamos, que ustedes puedan adquirir estas cosas, cuesta, pero después trae muchísimos beneficios. Así que bueno, eso es lo que tengo para contarles desde nuestra experiencia. Les agradezco muchísimo esta posibilidad que nos da el equipo de José y de Jorge. Y gracias por el momento.